Hoy estamos en Portbou, un lugar que parece un balneario tranquilo de la Costa Brava en plena zona de los Pirineos catalanes. Sin embargo, durante más de un siglo estamos en un lugar que ha sido uno de los pasos de fronteras más importantes entre España y el resto de Europa. Soy Rubén y esto es Masai Adventure Channel. Por aquí pasa el ferrocarril internacional de la costa. Por aquí han funcionado aduanas, comercio y contrabando. Por aquí huyeron miles republicanos durante la retirada al final de la Guerra Civil Española. Y aquí murió Walter Benjamin escapando del nazismo. Pero también funcionaron redes de evasión y de espionaje. Y también se levantaron fortificaciones durante la Segunda Guerra Mundial y más allá, para resguardar esta frontera, paso estratégico entre dos países. Pero para entender Portbou hay que ir mucho más atrás, antes de Hitler, antes de Franco, antes del tren internacional. Y si quieres entender toda esta realidad, te animo a suscribirte y a acompañarme en esta aventura. Hoy miramos hacia el norte desde aquí y pensamos en Francia. Pero la realidad es que la frontera no siempre estuvo aquí. Llegó a estar mucho más arriba, en la zona del Rosellón, desde los tiempos de la Corona de Aragón. Y así es como este lugar conecta con la fortaleza de Salzach-le-Château, con el campo de Rivesaltes y con otros muchos lugares que exploramos a lo largo de este canal, compartiendo siempre la misma historia, girando en torno al Tratado de los Pirineos, que fue una decisión política en la que la frontera se trasladó justamente a esta línea de montaña, hacia los Pirineos. Y toda esta zona ha compartido una historia común desde entonces. Y eso es lo que vamos a explorar hoy. Durante mucho tiempo, cruzar esta frontera no era automático. Había que mostrar documentación, declarar mercancías. Era un lugar que daba trabajo, pero también ayudó a crear una economía paralela. Donde hay fronteras, hay aduanas. Y donde hay aduanas, suele haber también contrabando, aparte de controles. Las aduanas controlaban mercancía, documentación, pero también controlaban equipajes, publicaciones. Y en algunos casos, pasar con determinada documentación o publicación podía convertirse en un problema. La diferencia de precios entre ambas fronteras alimentó un pequeño contrabando. No es que fuera una gran organización criminal, sino más bien era un complemento de ingresos que en general estas oficinas ahora abandonadas, las antiguas aduanas, se encargaban de intentar restringir y controlar. Y si el Tratado de los Pirineos creó la actual frontera política, el ferrocarril es la creadora del Portbou moderno. El ferrocarril llegaría aquí, a la frontera con Francia, en 1878 y está directamente vinculado con el primer ferrocarril que se desarrolló en España, con la línea Barcelona-Mataró, que se fue extendiendo hasta llegar a esta frontera con Francia. Una de las particularidades del tren español es el ancho de vía, que es ligeramente superior al ancho de vía utilizado en Europa, de alrededor de 1,4 milímetros en el caso español, o el ancho ibérico, porque Portugal tuvo que también adoptarlo, es de un poco más de 1,6 milímetros. Las razones han sido muy debatidas del por qué en España se hizo esto. Durante mucho tiempo se ha escuchado que esto se hizo para impedir invasiones llevadas a cabo por tren desde Francia. En la actualidad se comenta que esto tuvo que ver más con razones técnicas del diseño de ferrocarril en el siglo XIX y ese fue el motivo por el que se eligió este ancho de vía en España. El edificio se encuentra justamente al lado
de una iglesia de estilo neogótico que fue construida justamente al lado, ya que el gran boom económico y comercial de este pueblo fue justamente con la llegada del ferrocarril a finales del siglo XIX. El edificio actual corresponde a un diseño de los años 20, concretamente fue levantado entre 1928 y 1929 con una gran marquesina metálica y de cristal que se llevaba como elemento arquitectónico en el momento en el que se construyó este edificio y que todavía se conserva. Hoy Portbou parece un pueblo tranquilo, pero que sin embargo es muy engañoso si no sabes mirar bien sobre las distintas capas de historia que tiene este lugar y que lo han moldeado hasta la actualidad. Y si analizamos todo el recorrido que hemos hecho hoy, descubrimos que Portbou no se ha hecho importante por casualidad. Es un lugar en el que la geografía es lo que ha ido marcando esa diferencia. Calles bien ventiladas, con corrientes de aire, que alivian de alguna manera la tramontana, la típica corriente de viento de esta zona del Ampurdán catalán. Y ya durante la Guerra Civil Española, Portbou adquiriría de nuevo una importancia capital. La zona de Portbou, ubicada en Cataluña, quedó dentro de la zona republicana durante la Guerra Civil Española. Por lo tanto, para la República, mantener la frontera de Portbou abierta y defendida era una cuestión de supervivencia. Y por lo tanto, la zona de Portbou fue fortificada por las tropas republicanas, porque mantener el corredor europeo abierto para lograr obtener ayuda en algún momento era cuestión vital para la República Española. Y en ese sentido, las fortificaciones republicanas, así como las franquistas o cualquier otra que vemos en este vídeo, no deben ser vistas como elementos aislados. Forman parte de un conjunto y tienen una lógica defensiva todas ellas. En el caso concreto de esta, de la República, junto a otra que ya vimos, es el control de la bahía, el control de este pedazo de costa. En 1939, cuando la zona republicana ya estaba derrotada, esta frontera dejó de ser una frontera comercial para convertirse en una frontera humana, en la que durante la retirada, la huida de los republicanos y afectos a la República, tuvo lugar aquí. Miles de personas huyeron principalmente por este paso fronterizo hacia el final de la Guerra Civil Española. Alrededor de 500.000 de personas cruzaron por distintos pasos fronterizos, de los cuales este fue uno de los principales, en los que tendrían que huir en condiciones durísimas, muchas veces después de largas caminatas, para encontrarse después con una nueva realidad. Al principio se dejó pasar a los civiles y por último a los militares republicanos, ya cuando prácticamente estaba concluida la derrota alrededor del mes de febrero. La condición era que dejaran las armas y todos ellos, civiles y militares, cruzarían la frontera francesa para encontrarse con una nueva realidad, la de los campos de concentración y de refugio que se hicieron en lugares cercanos a Cerbère, como fueron Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien y sobre todo el famoso Camp Joffre de Rivesaltes, el cual hemos explorado ya en este canal. Actualmente existe un memorial aquí en la frontera en el que se muestran distintas escenas de cómo fue el duro paso en uno de los inviernos más duros que hubo en esas épocas. Y ahora voy a hablar de uno de los aspectos más famosos de esta zona, a la que se vincula con una caseta, que es esta que tenemos aquí, que llaman la caseta de los alemanes y que se encuentra teóricamente vinculada con la presencia de los militares alemanes aquí durante la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación de Francia. Y aquí hay que ser cuidadosos porque no todo lo que se cuenta está igualmente documentado, pero lo que sí es cierto y que sí que está documentado
es que esta frontera estuvo bajo vigilancia francesa, alemana y española. Vamos a mostrarles un poco cómo es el suelo, cómo era la instalación, que en principio está atribuida a los alemanes y concretamente a su uso por parte de la Gestapo. Pero lo cierto es que desde aquí, como puedes ver, podían vigilar perfectamente la bahía de Portbou. En ese sentido, la Gestapo es una de las etapas y aspectos más oscuros de este lado de la frontera durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que para algunos significaba salvación y esperanza, para otros significaba detención, chequeos, deportación o incluso torturas. Y cuando pensamos en fortificaciones alemanas, solemos pensar en Normandía o el Atlántico. Sin embargo, aquí, en la zona oriental del Pirineo, también podemos encontrar fortificaciones insospechadas. Los Ringstadt, también conocidos como Tobruk, eran posiciones defensivas alemanas que utilizaban principalmente armas ligeras y servían para el control y observación de pasos como este. En este caso lo que estaba controlando, como pueden ver, lo que estaba controlando era la bahía de Portbou. Tras los desembarcos aliados en Europa en 1942, se contempló como posibilidad que España pudiera convertirse en un escenario. Y ahí fue cuando Alemania ocupó esta parte de la frontera francesa y hizo este tipo de fortificaciones ligeras, que normalmente se hacían artilladas con antiguas torretas de tanques que estaban obsoletos o fuera de servicio. En general se hacía una pequeña armazón de hormigón, como esta, a la que normalmente se artillaba con armas ligeras. Aquí se puede ver un poco mejor la estructura. Esta incluso tenía escaleras para poder salir, mira. Y aquí se ve la rueda dentada del mecanismo. Por aquí podía salir el observador. Y aunque en general Franco mantenía teóricamente una neutralidad que incluso en ocasiones rayaba el colaboracionismo con las potencias del eje, pues la realidad es que ninguno de los dictadores, ni Hitler ni Franco, se llegaron a fiar uno del otro totalmente, por lo que también los españoles, en la época de Franco, estuvieron fortificando la zona de la frontera en distintas etapas y con distintos objetivos, tanto el uno como el otro. Como respuesta defensiva, Franco empezaría a fortificar los Pirineos dentro de un conjunto de fortificaciones a lo largo de la frontera que serán conocidas más adelante como la línea Pirineos, tema que hemos tratado bastante en este canal. En este caso tenemos un búnker contracarro, que es lo que es esto, para vigilar justamente este pedazo de carretera que está no muy lejos de la aduana francesa. Y también en este pequeño pueblo tenemos la historia de Walter Benjamin, quien no fue un general, ni un político, ni un espía, sino un filósofo alemán judío que había escapado del nazismo apenas iniciado el régimen de Adolf Hitler en Alemania. Se había dado cuenta muy a tiempo de lo que le esperaba si se quedaba allí y huyó a Francia. Sin embargo, una vez que Francia fue ocupada por los alemanes, este intentó la fuga aquí, a través de España, y justamente llegó aquí, al pueblo de Portbou, donde acabaría sus días de manera inesperada. Walter Benjamin iba con un salvoconducto que le facilitaba en principio el paso franco para iniciar la típica ruta que iniciaban todos los exiliados, a través de España, Portugal y después Estados Unidos. Había conseguido que
una red de pasadores consiguiera llevarle hasta aquí, hasta Portbou. Sin embargo, las autoridades franquistas, al ver su permiso, le denegaron la entrada al país. Sin embargo, por consideración a su estado de salud, dejaron que se alojara una noche en Portbou antes de ser regresado a la frontera francesa. Ante esta perspectiva, Walter Benjamin decidió suicidarse con una sobredosis mortal de morfina que llevaba precisamente para evitar este escenario, el de la posible captura. Fue enterrado originalmente aquí. La gran ironía de todo fue que al día siguiente las autoridades franquistas le permitirían el paso a España a los que acompañaban a Walter Benjamin. Su cuerpo sería enterrado aquí, en el cementerio de Portbou, un pequeño cementerio marítimo sin mayor importancia que la de enterrar sencillamente a la gente marinera o del lugar. Con el tiempo, ante la falta de familiares que velaran por la tumba, su cadáver fue desenterrado de aquí y enviado a una fosa común, cosa que era práctica habitual en la época en la que se hizo, por lo que el paradero de su cuerpo sigue siendo incierto aún hoy en día. Y en ese sentido, este pequeño pasaje que realizamos por el memorial de Walter Benjamin y el cementerio es importante porque te lleva a la reflexión sobre las víctimas y los perseguidos por el nazismo y las dictaduras en general. Y ciertamente, por una frontera así, que hoy en día nos parece muy bonita e idílica, no todo pasaba por la carretera ni por la estación de tren. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Pirineos se convirtieron en una gran red de evasión de pilotos aliados derribados, judíos perseguidos, perseguidos políticos, prisioneros de guerra, gente de distintas nacionalidades que buscaban refugio en territorios teóricamente neutrales para escapar después a otros más seguros. Ciertamente, durante esta época, la frontera de los Pirineos dejó de ser una frontera política para convertirse en una frontera humana, y que en este canal tratamos mucho en detalle cuando hablamos de las redes de evasión en los Pirineos y concretamente en el caso andorrano, que les invitamos a ver también. Porque ciertamente en Andorra se dieron muchos casos de evasiones llevadas a cabo por pasadores de ese pequeño país de los Pirineos. Pero sin embargo, estos no fueron los únicos que participaron de ese movimiento de mercancías y personas que formaba parte del contrabando que se llevaba a cabo en aquellos años difíciles de lucha en todo el continente. Y así es como Portbou se convirtió en una interesante encrucijada a través del espacio y el tiempo que toca distintas épocas. Desde el Tratado de los Pirineos, en el que fue un paso de frontera que tuvo importancia a partir de la llegada del ferrocarril en el siglo XIX, pasando por Hitler, por Franco y por muchas otras etapas que hemos explorado en este canal. Y así es como llegamos a fortalezas tan antiguas como la de Salzach-le-Château, las fortificaciones alemanas en la costa sur francesa, las fortificaciones de la línea Pirineos en la zona de los Pirineos orientales catalanes, las fortificaciones de la Guerra Civil Española y muchas otras cosas más que hemos ido explorando en este canal a lo largo de todos estos años y que les animo a ver y a suscribirse. Soy Rubén de Masai Adventure Channel y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima.